con nuestros invitados. Está Soledad Carrizo, que es una gran diputada que es de Córdoba, que pertenece a la Unión Cívica Radical. Guarda a los cordobeses cuando vayan a elegir quién va a ser el candidato a diputado, anótenla, Soledad, yo sé lo que les digo. De alguna manera estoy diciendo nada más que la verdad. Está Yamil Santoro, gracias Yamil por estar, dirigente del PRO. Silvina Batakis, ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, realmente una visita muy importante porque además tiene muchísimas cosas para decir y para opinar en relación a esto y a muchas otras cosas que hablábamos antes de empezar el programa que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires. Y está ahí que siempre a nosotros nos ilustra con cada uno de sus pareceres, que es Hernán Lecher, que tiene ese centro de estudios que es realmente muy importante y que siempre lanza disparadores que para los que hacemos este tipo de programas son ideales porque nos sirven precisamente para utilizarlos y volcarlos en la discusión. El tema es la situación que estamos viviendo hoy los argentinos, teniendo en cuenta todo lo que pasó en el año que se terminó y todo lo que viene, que entre otras cosas nos ofrece esto, la reforma laboral que el gobierno decidió postergarla, la iba a llevar a extraordinarias. Me parece que sensatamente lo ha postergado como para profundizar, supongo yo que para eso, quiero pensar bien, un debate interno que necesariamente se tiene que dar dentro del marco sindical y de los trabajadores. Arranca el que quiere. Te doy el arranque a vos porque vos has presentado un proyecto, o tenés un proyecto presentado precisamente en relación a este tema, Soledad. Sí, la verdad que lejos de coincidir con la diputada, de decir que hay una campaña de deslegitimación del sindicalismo, creo que los hechos y la realidad hablan por sí solos y es parte de la investigación que está haciendo la justicia, que lamentablemente va de la mano de un sistema que es justamente el proyecto que uno tiende a procurar que se trate o que por lo menos se ponga a debatir en la Comisión de Trabajo, porque este proyecto no es que lo presentó hoy, sino que viene presentándose desde el año 2014. Soy autora de este proyecto, entendiendo que creemos necesario y como una demanda de la sociedad la limitación de los mandatos en la dirigencia gremial. Es lo que vos planteás en el proyecto. Exactamente. Un poquito para, estableciendo 4 años sí, con la posibilidad de reelección nuevamente por 4 años más. Creemos que hay que dotar al sindicalismo argentino de una democracia interna, pero verdadera, real, y de la manera que hoy se está haciendo, donde hay determinadas personas que se eternizan en el cargo de los sindicatos, efectivamente esa democracia interna no se está dando. Por eso anhelamos, abogamos que realmente eso se pueda dar. Este proyecto, como te lo dije, vengo presentándolo del año 2014, luego lo volvimos a presentar en 2016, sin que la Comisión de Trabajo en Diputados trate este proyecto ni cualquier otro que haga a la modificación de la Ley de Asociaciones Gremiales, que hay 11 proyectos, de los cuales 4 hablan de la limitación de mandato. Por lo tanto, hay una necesidad de la sociedad de plasmar esto como otros desafíos más, que el sindicalismo hoy está justamente de tapete por los hechos de la realidad, que esto no es parte de un gobierno, de una campaña, no, sino que surge, lamentablemente, a lo mejor tuvieron investigaciones que durmieron durante muchos años y hoy empiezan a esclarecerse, ¿no? Me dicen un poquito cada uno, así abrimos el debate. Hernán. No, yo la verdad que lo que creo es que en el marco de lo que es la campaña del despojo que ha planteado el gobierno desde que asumió en adelante y que ha tenido quizás el hecho más significativo en el meterle la mano en el bolsillo a los jubilados en diciembre último, bueno, un capítulo adicional es la reforma laboral, que básicamente consiste en la pérdida de derechos de los trabajadores. Y me parece que el gobierno lo que plantea, y en eso coincido con Vanessa Siley, plantea un escenario donde para los trabajadores sea muy difícil discutir justamente sus derechos y las reivindicaciones o la paritaria, sus salarios sencillamente. A ver, si vos estás trabajando en una empresa y yo trabajamos juntos y a ella la echan, y difícilmente a mí se me ocurre ir a pedir aumento, ¿no? Entonces digo, los despidos que hubo en los últimos 2 años, los despidos del sector público, sobre todo que impulsan los despidos del sector privado en este último tiempo, la reforma laboral, el planteo de convenios colectivos a la baja o con pérdida de derechos en el marco de un escenario de paritarias, evidentemente condicionan al conjunto de los trabajadores, con un aditamento. En el transcurso del 2016, los trabajadores perdieron 8% de su poder adquisitivo, los trabajadores registrados, los datos oficiales del Ministerio de Trabajo. ¿Qué pasó en el 2017?
nada, no recuperaron un solo centavo con la inflación del 3,3, del último 3,1 en el caso 3,3 para el GBA, 3,1 en general, no recuperaron absolutamente nada. Pero además le prometieron, le habían dicho que la inflación iba a ser del 17%. No hay ninguna paritaria por encima del 24%, excepto la de aceiteros. Ninguna paritaria, perdón, por encima del 25%, que finalmente fue la inflación de 2017. Es todo un tema ese de las paritarias que viene. A ver, Silvina. Yo creo que hoy la preocupación de la sociedad en materia laboral pasa por sostener su trabajo, como bien decía Hernán. Hoy cuando uno ve los análisis políticos y las encuestas que se realizan, surge nuevamente como preocupación el tema del empleo, y no veo que haya un gobierno que esté preocupado en cómo generar puestos de trabajo en Argentina, ni hoy ni hacia futuro, ¿sí? Tenemos un mundo que está protegiendo sus fronteras para generar puestos de trabajo, porque tenemos que ver cómo hacemos con este nuevo desafío que nos da la robotización, la tecnificación, la informática, y todos los países están reorientándose para generar puestos de trabajo, y nosotros todo lo contrario. Tenemos un Ministerio de Trabajo que lo que trata de hacer es imponer un techo a las paritarias para pisarlas y bajar el costo salarial en Argentina, como si eso fuera a mejorar la competitividad. Todos los países los más desarrollados del mundo son los que mejores salarios tienen. En una comparación muy simple entre Portugal y España, por ejemplo, Portugal ha podido salir de su crisis incentivando los salarios internos. Te pregunto, digo, el sinceramiento que hizo el gobierno a fin de año, donde de alguna manera planteó, bueno, lo que planteó, que las metas que se habían impuesto no se habían podido lograr, que el escenario era otro, ¿no modifica en nada esto que vos estás diciendo? Yo creo que, no sé cuál era el objetivo que tenían con la conferencia, pero sí creo que eso introdujo una alerta más en la sociedad, y entendiendo que no se van a poder cumplir las metas para el año 2018, entonces ese 15% que ya estaba incorporado dentro del presupuesto nacional tampoco va a poder cumplirse, y van a apelar a una paritaria más alta. Yamil. Primero que nada, responder al planteo de Vanessa en el video del tema de la campaña de desprestigio. Yo sí, creo que tener a Vanessa, si todos le van a responder a Vanessa. Bueno, Vanessa fue el disparador, pero digo, como es un alegato sí, común en, digamos, voceros del kirchnerismo, cuando hay alguna persona procesada por la justicia por algún hecho delictivo, me parece que hay que empezar a hacerse cargo de que la justicia no avanza sobre cuestiones inventadas, sino sobre cuestiones materiales. Y, por ejemplo, digo, Salcedo u otros dirigentes, Salcedo, digo, han caído con cantidades de dinero que en definitiva salen del bolsillo de los trabajadores, de obra pública. Me mataste porque no sé cómo hiciste para saltar de Vanessa Silva a Balcedo, digo... No, a lo que... A ver, para no, concreto, pero en serio, te pongo, a lo mejor lo escuché, Te lo pongo en un nombre más concreto, y vamos con el Pata Medina. Sí. Hay una dirigencia sindical que ha sido parasitaria en la Argentina. También es importante rescatar a dirigentes sindicales que efectivamente tienen un rol fundamental en la defensa de los derechos de los trabajadores. Sí. Y creo que ahora tienen que tener un rol protagónico en la discusión que tenemos por delante, que como bien decía Batakis, digo, tenemos el desafío de una Argentina que no ha logrado insertarse de manera inteligente en el gran desafío del siglo XX, que fue la globalización, pero que está definitivamente en una situación muy desventajosa para enfrentar a la automatización. De hecho, el Banco Mundial sacó hace no tanto un informe que se llama Dividendos Digitales, donde analiza la amenaza de automatización de los puestos de trabajo en los distintos países, y el país que lidera el ranking de cantidad de puestos de trabajo que pueden ser reemplazados por máquinas al corto y mediano plazo es la Argentina. ¿Por qué? Porque tenemos una matriz productiva desactualizada, porque lamentablemente los sindicalistas en muchos casos, en lugar de estar discutiendo cómo lograr reconvertir puestos de trabajo y garantizar que los trabajadores puedan ir adaptándose a los distintos cambios que requiere la industria, procuraron defender puestos muchas veces ineficientes. Y eso le resta salario real a todos los trabajadores de la economía argentina, nos perjudica a todos y ahora nos deja en una situación muy desventajosa. Creo que este gobierno, a diferencia de lo que planteaba la exministra, sí está tomando el toro por las astas, sí está dando la discusión necesaria de cómo empezar a generar esta reconversión productiva en un marco de baja de la inflación, crecimiento económico, crecimiento del empleo y buscando justamente que haya un balance entre la posibilidad de que la Argentina no tenga que sufrir las consecuencias de un ajuste brutal, al mismo tiempo podamos corregir todo lo que hace falta. Silvina, 66% de inflación en 2 años, superó ya la meta que tenían prevista para 4 años, o sea que no veo que la inflación esté bajando, y lamentablemente creo que ha sido muy ineficiente en ese sentido la política que se está implementando desde el Banco Central para poder bajarlo, porque digo, no cumplieron ni siquiera las metas de los 2 primeros años. Me parece muy bueno que tengan metas inflacionarias, en eso coincido, pero sí me parece que hay una falta de coordinación muy fuerte entre todas las áreas para lograr que esa meta de inflación pueda llegar a cumplirse. Y por otra parte, cuando uno tiene una matriz productiva que se va achicando,
cuando no se genera los puestos de trabajo y los eslabonamientos productivos para incorporar inteligencia agregada o valor agregado, la verdad que los puestos de trabajo son cada vez más precarizados y son los que, por eso creo que el Banco Mundial está alertando que Argentina es uno de los países que más fácilmente puede ser reemplazado por la maquinaria y por la automatización, porque son estos puestos primarios. Hoy la industria argentina fue perdiendo valor agregado en el Producto Bruto en estos 2 últimos años. El Producto Bruto en el año 2015 terminó con un crecimiento del 2,5%, es un dato del INDEC actual. El año 2016 con una caída del Producto Bruto, esperemos que el 2018 por supuesto crezca, pero cuando uno hace la evaluación de ese Producto Bruto en términos per cápita, es decir, cada uno de los habitantes de Argentina, lo que vemos es que el 2017 nos dejó individualmente mucho más pobres de los que estábamos en el año 2015, porque por supuesto la población argentina sigue creciendo. Tenemos una demografía que no crece muchísimo, al 1% anual aproximadamente, pero si no tenemos un Producto Bruto que crezca sostenidamente durante muchos años, a como mínimo el 4%, que son las recomendaciones también del Banco Mundial, de CEPAL, países como el nuestro. ¿La reforma laboral que propone el gobierno contribuye en algo a superar ese escenario negativo que uno está planteando? No, coincido plenamente con Hernán en que en realidad lo que hace es facilitar por parte del Estado a las empresas a que puedan deshacerse de puestos de trabajo. Y la perpetuación en los cargos, que es lo que de alguna manera se le achaca a los dirigentes sindicales, digo, hay un proyecto de Soledad que tiene que ver con eso. ¿Cómo lo ves? Yo creo que todos tienen derecho, ¿Cómo por lo supuesto, ven? Sí. Creo que hay el derecho a la elección y a la votación, pero sí creo que tiene que haber una renovación en general en todos los ámbitos y creo que es un camino que Argentina ha ido transitando. Yo la verdad que celebro que hace 2 años la Argentina nuevamente tomó un parámetro nuevamente creíble, porque por ahí comparamos, ¿no? El crecimiento, los pobres. No soy economista, soy abogada, pero la realidad hoy está sobre la mesa de los argentinos, a veces dura, a veces se habla con la sinceridad y se le dice, bueno, el tema tarifario, son temas que la verdad que había que abordarlo y que nuevamente la Argentina tocó decir, bueno, necesitamos un parámetro fijo y hoy el INDEX por lo menos podemos decir, bueno, esta es la realidad, dura, nos guste, al gobierno no les guste. Creo que esto es un avance hacia la Argentina para adelante y para saber cómo nos tenemos que mover. Pero realmente creo que el tema del sindicalismo en la Argentina es sumamente importante, devolverle sobre todo la representatividad legítima, es decir, que estén representando el espíritu de las bases de los trabajadores. Porque generalmente, y lo hemos visto después de tantos años, 34, 50 años, como tenemos dirigentes, la verdad es que se apropian de sus gremios y empiezan a creer que manejan su propio kiosco, su propia casa, y empiezan a priorizar intereses que son justamente las aspiraciones personales o de adhesión a un partido político, lo cual no tendría que ser así porque los gremios justamente representan a todos los trabajadores, sean radicales, sean peronistas, sean del PRO, sean socialistas. Entonces, la verdad es que la Argentina ha sufrido bastante ya en esta cuestión y tenemos que empezar, como seguramente nos tocó al sector político y nos va a seguir estando, la cuestión de establecer en estas crisis que realmente hoy el sistema está dando, porque hay una pérdida de confiabilidad entre la sociedad y el sindicalismo, como bien lo dijo, hay gremialistas o sindicalistas que realmente son honestos, realmente trabajan por sus trabajadores, ellos deben tomar las banderas para devolverle nuevamente la credibilidad a la sociedad de que este sector es muy importante a la hora de los desafíos que la Argentina se juega, junto con los empresarios y junto con un Estado nacional. Hernán, vi que estabas tomando nota, por lo tanto supongo que tenías algo para decir. Yo participé de chiquito en la CTA, luchando por la libertad y la democracia sindical, así que ya en este rapto de revolución de defensa de los trabajadores los invito a que participen, no ahora, sino que defiendan a los trabajadores siempre, pero la verdad que ahora no entiendo por qué les agarra esta cosa. Y sinceramente, la que habló, por ejemplo, es una gran exponente muy representativa de su gremio, del gremio de judiciales de acá de la Ciudad de Buenos Aires. No creo en tipos como el Momo Venegas, que comulgaba con las políticas de Macri, y que la verdad, por sus trabajadores nunca hizo nada, absolutamente nada. Eso es el sindicalismo que quiere Macri. Yo la verdad que no lo comparto para nada. Y la persecución, mirá,
Vidal acaba de mandarle con el recibo de sueldos, ella no me va a dejar mentir, Sí. la posibilidad de que con un tilde se desafilien. Decime si eso no es a los docentes de la provincia de Buenos Aires, que por cierto les pegaron cuando pusieron el aula móvil ahí en el Congreso, que les hicieron irrisorias ofertas de aumento salarial. Que a Baradel lo acusaron absolutamente de todo. Yo pregunto, ¿dónde están todas esas mega acusaciones? ¿Qué pasó? Nada. ¿Para qué era? ¿Cuál era el objetivo? Y tiene una finalidad, porque eso de la reducción de los costos, finalmente lo pagan los trabajadores. A ver, el caso de los bancarios es el caso más paradigmático. El gobierno, cuando tenían que pagarle la cláusula gatillo a fines de 2016, habían acordado con los bancos que se la pagaran y el gobierno no quiso homologar ese acuerdo. Y tuvieron que hacer varios paros. ¿Por qué el gobierno? Díganme, si el gobierno no se supone que debería defender a los trabajadores. ¿Y qué pasa este año? ¿Qué hacen este año? Porque la mejor paritaria fue finalmente la de bancarios. ¿Qué hizo bancarios? Negoció 24%, pero 4% de esos, 23,5 creo. 4% de eso era recomposición del 2016. Y en el 2017... Claro, quedaron en octubre por debajo de la inflación, 19,5. Entonces empezó a correr la cláusula gatillo. ¿Sabes qué quieren hacer ahora? Sí. La Eliminar cláusula gatillo. la cláusula gatillo por un lado, pero en los bancarios además el 1% de aporte al gremio. Quieren desfinanciarlo. ¿Ese es el sindicalismo que quieren? Vos tenías algo para decir. Sí, si querés tirar el disparo. Dale. No, a ver, la verdad que justamente muy lejos de lo que plantea Hernán, lo que se busca es, primero, que no haya pérdida de salario real de los trabajadores. Reitero, en un marco donde Argentina viene con una acumulación de distorsiones muy importantes. Digo, Pero la inflación... Si quieren el ya 15% de aumento, explícame cómo que... te escuché, no, pero, porque está bien, pero para eso tenés la cláusula de gatillo en todo caso para recomponer. Pero si ahora no la quieren más. No, pero cómo no, si hay libertad en las negociaciones, en las paritarias, el Pero gobierno se se está acaba de metiendo. decir el gobierno que Pero, no quiere la cláusula no, al de contrario, el gatillo. gobierno, lo dijo Marcos Peña hoy, que el gobierno no se va a meter y que las paritarias son libres. Con lo cual lo que está diciendo es mentira. Pero No es mentira, lo dijeron ustedes. ¿Está mintiendo? No, Bueno, el no. jefe Vos de estás gabinete vos de estás la diciendo Nación la versión B del gobierno. dice lo La A y opuesto a la lo que vos B. decís. Siempre tienen la A y la B. Vamos, Vos estás diciendo yo la te digo B. lo que No estás dijo, mintiendo. yo te digo lo que dijo No Marcos estoy Peña. mintiendo. Yo te estoy diciendo lo que dijeron ustedes. No, estás contradiciendo lo que dijo Marcos Peña hoy. Perfecto, no hay problema. Es tu posición. Bueno, Yo te digo lo que dijo Marcos se Peña hoy. contradicen mucho dentro del gobierno. Bien, ahí primera cuestión. Después, en relación a lo que vos decís y que hace falta coordinación, efectivamente, digamos, hay dos tendencias inflacionarias. La núcleo, que tiene que ver con la inflación normal de los precios, digamos, de la economía, los no regulados y los que no tienen estacionalidad, viene bajando. Es decir, la política monetaria del gobierno en relación a la inflación viene teniendo un efecto concreto y real. El problema que tenemos del otro lado es que desde Alberto Fernández, que se peleaba con Lavagna, porque Lavagna quería corregir las tarifas y Alberto Fernández le decía que era malo para las elecciones, Argentina viene acumulando retrasos tarifarios que se pagaban con emisión monetaria y en definitiva lo pagamos todos los trabajadores. Eso no es sustentable. Entonces, este gobierno, por más de que sea antipática esta cuestión, se ha puesto los pantalones largos y dijo, vamos a ir corrigiendo el tema tarifario. ¿Cuál es lo importante de esto? Que tarde o temprano vamos a llegar al punto de convergencia, donde ya no va a hacer más falta corregir el tema de tarifas. Te soy sincero respecto a esto. Yo nunca vi un gobierno que estuviera dispuesto a llevar adelante este tipo de acciones sabiendo que el costo era altísimo y que de cualquier manera siguiera adelante. Digo, todo lo que ha hecho ha ido en contra de los intereses de todos. Digo, de los jubilados, la reforma previsional no lo favorece en nada. Uno a priori ve que esta reforma laboral a los trabajadores tampoco lo va a beneficiar. Digo, si ustedes me pueden convencer de que es beneficioso, yo me voy a ir feliz de este programa. Y yo de alguna manera lo que pretendo es eso, porque hay mucha gente que nos está viendo. Entonces la idea es saber si realmente podemos pensar un país para lo que viene, que va a ser diferente al que tuvimos, porque el que tuvimos ha significado precisamente muchas pérdidas de trabajo, de puestos de trabajo, mucho retroceso en un montón de aspectos que hacen a la calidad de vida de cada uno de nosotros. Y como están planteadas las cosas, tener una mirada optimista es difícil. Digo, pero estamos ante un paciente terminal. Eso fue lo que le damos. O sea, esa es la realidad después de 12 años. También creo que hay que ser realista. Obviamente en 2 años, efectivamente, a un paciente que lo tenés que tratar, nos quedaban dos
2,5% de crecimiento. ¿Qué tenía de terrible? Nos quedaba un shock directamente donde todo el gradualismo. Soy de quienes creen que el gradualismo es lo necesario. ¿Pero qué era la pesada herencia de la inflación? El 30% de pobres fueron justamente ustedes lo tienen más alto. Tenían la con los datos maquinita, de ustedes lo que de no la se UCA. endeudaba afuera lo hacían adentro, chicos. Pero que tenemos que ser realistas. Pero decime cuál era la pesada herencia. Decime cuál era la pesada herencia. Todo el país, ¿cómo lo dejaron? Pero Lo dejaron devastado. No ¿Qué? tenemos obra de infraestructura, las tarifas... Eso es mentira. Por favor. Dale, decía alguna cosa de la pesada herencia económica. Hablale a la gente que vive en un piso 12 y que se quede así. Vivo en el conurbano. Todavía. Vos vivís en Córdoba, favor, así que sí, te puedo garantizar que lo conozco. Conozco. A diferencia de Buenos Aires. Y ustedes quisieron. ¿Saben ¿Y qué hicieron? Entonces, ¿Sacaron los subsidios y te lo dieron a vos? No. Señor, No, se lo dieron a los vecino de jubilados. Córdoba. Se lo dieron a las personas con menores ingresos. ¿eh? Se lo dieron a las No lo personas con defendió a discapacidad. Córdoba. Para. Se lo llevó de Nori y de Sur, se la llevaron las empresas, de servicio público. Todavía no me dijiste una sola cosa de la pesada herencia Después de 2 Te años. que hayan cambiado. Te paso yo un par de datos, Ana. A ver, dale. Lo que fue la política de subsidios, de cada 3 pesos que se invirtieron en subsidios, 2 se los llevó la clase media y alta y 1 fueron para los pobres. Armaron un esquema regresivo que hacía que los pobres le financien la pileta climatizada a las personas en los country mientras se llevaban Y la ustedes boca. quisieron. Perdón, y te tiro. Y ustedes ¿qué hicimos, quisieron. por ejemplo, Se lo la sacaron reforma- a los dos. No, Qué para nada. genios que son, Para nada. pero la verdad Porque se rompieron el margen. La tarifa social. Ustedes se lo sacaron a la clase media y a la clase baja y se lo dieron a las tarifa empresas. social te cubre Genial. hasta las La personas, verdad, hasta las familias que tienen hasta 2 salarios mínimos de ingreso, jubilados, personas con discapacidad, Yamil, trabajadoras se lo sacaron. domésticas, Yamil, las tenés que personas caminar que un poco más realmente lo también en la necesitan. lo mismo No que le pasa hicieron eso, a los Yamil. jubilados, No Yamil. Digo pasa más, eso, el Yamil, problema que no hay, pasa eso. el problema que hay, y acá, y siempre lo digo cuando venimos en los medios, es que el problema que tuvo el sistema de implementación es que muchas veces requiere que el potencial beneficiario reclame No la pasa, tarifa Yamil, social. no pasa en la calle, Cualquier Yamil. persona, sí, te lo digo yo porque Bueno, lo laburo y de hecho lo está vivo bien, haciendo pero no pasa en con la calle. jubilados, lo hago con no personas con desestimemos- discapacidad. para, déjame decir esto, no desestimemos lo que nos puede llegar a aportar Silvina, porque fue ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, que es el principal bastión que tiene la Argentina en cuanto a núcleo de gente. El 40% del país vive en la provincia de Buenos Aires. Nosotros vivimos en el interior, ella vive en Córdoba, yo vivo en San Luis. Nosotros vivimos una realidad diferente, gracias a Dios. ¿Sí? Gracias a Dios. No, yo lo que iba a decir es esto, cada gobierno, por supuesto, cuando es elegido, tiene la legitimidad de decidir las políticas públicas que quiere implementar. El gobierno anterior decidió que se iban a hacer determinada clase de subsidios y este gobierno lo que decide es 60.000 millones de pesos que tenían que erogar las cerealeras, por ejemplo, que no se paguen. Entonces, obviamente, cuando te faltan 60.000 millones de pesos de un presupuesto, tenés que pisar la paritaria y tenés que sacar los subsidios. Digo, hay decisiones políticas y yo creo que el gobierno está tomando decisiones políticas que atentan contra el bienestar de la clase media y de la clase más vulnerable a favor de esta clase que se está enriqueciendo. Bueno, lo dejamos como un disparador, tengo que hacer una pequeña pausa de 30 segundos, la responden ustedes. Yo quisiera realmente irme acá con la sensación de que podemos mirar el futuro con optimismo, sinceramente, a lo mejor me convencen, digo, y está bien. Pausa. Volvimos. Me di cuenta hoy, ¿sí? Ahora, en este instante, que estaba de alguna manera necesitando esto, el debate, estaba como en un estado de abstinencia, de debate, y me parece que de alguna manera lo estamos colmando. Bueno, Silvina Batakis, ex ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, tiró un disparador que está bueno que lo recojamos como para, de alguna manera, seguir esta idea, que es la de debatir precisamente conceptos, proyectos, ideas, a ver si somos capaces de construir una alternativa diferente, siempre y cuando el gobierno después nos dé bola, porque esa es la otra. Si nosotros discutimos, nos matamos discutiendo, defendiendo ideas, y después el gobierno hace lo que quiere, porque para eso es el gobierno. Ahora, la idea sería que pudiera hacer siempre cosas que estuvieran en beneficio de todos. ¿Sí? Hasta ahora esto es realmente un deseo. ¿Sí? A ver, para tomar un poco de dimensión de cuáles son los problemas de la Argentina que interpreto heredamos. El kirchnerismo tuvo... Eras peronista. ¿Qué pasó con vos? No, pero vos eras peronista. No, yo siempre fui liberal y lo sigo siendo. No, pero en algún momento fuiste candidato... Pero por el hay peronismo, siempre digo, hubo una ¿qué pasó cuestión con vos? Algo ha pasado. ¿Qué pasó con vos? Digo, pero sigamos, no me des bola. Pero te lo Estaba respondo, pensando en voz alta, ¿sí? Yo creo que hay una parte del liberalismo que comulga, con el peronismo, sí, con el peronismo no izquierdista, si se quiere. Nunca fui gorila, no me interesa hacerlo, pero me parece que hay ciertas discusiones que son necesarias. De hecho, creo que hay muchos dirigentes peronistas comprometidos en dar estas discusiones, porque más allá de cuál solución discutamos, donde no podemos pifiarle y donde hay que tratar de dejar
las mezquindades políticas de lado es en el diagnóstico. Y creo que ahí tenemos un problema concreto, digo. Yo tengo la sensación que tenemos un exceso de diagnóstico, ¿eh? Todos hacemos diagnóstico. No, mira, ¿sí? yo digo, sin entrar a discutir cuál era... Me distraen tus medias, por lo tanto te pido que bajes las los pies. escondo, no hay problema. No, mucho yo color. creo que hay algo que digo que el kirchnerismo de hecho tomó medidas concretas en relación a esto, como era la ley de promoción del empleo registrado, es una ley del 2014, que trató de atacar este 40% de empleados en el negro, más o menos, que hay en la economía argentina, que lamentablemente después de una de las situaciones económicas más favorables que tuvo la Argentina en su historia, digo, el kirchnerismo recaudó lo que se podría equiparar a un plan Marshall, que sirvió para recomponer a Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente no lograron, después de eso, sacar al tercio de pobres, sacar al 40% de trabajadores en negro. Digo, hablemos si quieren de corrupción, hablemos si quieren de mala gestión, no importa la causa, eso ya pasó. Yo lo quiero que hablar digo hoy que es de resultados. Es esto, Entonces, utilizo esto que vos estás diciendo en relación a algo que dijo Soledad. Digo, el tema de la herencia, que puede ser cierta, no, es decir, cada uno lo ve desde la perspectiva que quiere, ya pasó. Es el Hace punto 2 de años partida. que Macri es gobierno. Es decir, además cuando uno asume un gobierno lo hace sin beneficio de inventario, por lo tanto tiene que saber en las condiciones en que recibe el gobierno y por lo tanto tiene que estar dispuesto a llevar adelante políticas para modificar ese status quo si lo ve o lo siente como negativo. Ahí diste con dos teclas, digo. Uno, en la transición de gobierno, Argentina necesita una ley de transición. De hecho, el gobierno anterior escondió información, no se sentaron nunca los equipos técnicos salientes con los entrantes, con lo cual hubo una falla de diagnóstico inicial. Es un irresponsable Macri que se dice, o que dijo en su momento, nosotros vamos a bajar la pobreza. Digo, ¿querés que te haga un... Hasta ahora los números vienen acompañando esa tendencia. También hay una realidad concreta, es... El 48,6% de nuestros jóvenes son pobres. Correcto. ¿Sí? Hablemos, La mayoría tiene problemas de por lo menos alfabetización. lo que plantea la UCA es que bajó la pobreza. No. Sí. Ahora, Bajó la también pobreza. hay cambios de metodología. No, Yo sí. quería hacer una mención a algo que dijiste vos respecto de la inflación. Hoy los ponderadores que tiene el índice de inflación en Argentina son los mismos que se tenían hace unos años. Esto quiere decir que las tarifas, que aumentaron muchísimo y ahora tienen una proporción mucho más fuerte de nuestros ingresos, siguen teniendo ese ponderador tan bajo como tenían antes gracias a los subsidios. Entonces la inflación hoy también está mal medida, ¿sí? Y me parece que también hay como falta de honestidad intelectual en no informar cuáles son las metodologías que se utilizan. Y también se cambió la metodología de medición de pobreza y se quiere comparar la pobreza medida con la metodología actual con la metodología anterior. Y uno ahí también tiene que hacer un empalme en cada una de las cosas si en serio vamos a querer construir un país honesto que creo que todos en donde estamos hoy acá sentados queremos eso. Entonces Sí, me parece sí. que hay mucha deshonestidad intelectual en no decir cómo se mide la inflación, se está midiendo mal, y cómo se mide la pobreza. Si nosotros tenemos que ir a datos de pobreza de Argentina, tenemos que ir a algún organismo internacional que lamentablemente hace poquitito vimos que en Chile se han hecho un informe que fue una mentira, entonces uno empieza a desconfiar de eso, pero los datos que marca el Banco Mundial respecto de la pobreza en Argentina es que desde el 2003 en adelante la pobreza fue bajando y que en este año que terminó la pobreza aumentó en Argentina. Eso es lo que muestra el Banco Mundial. La pregunta que yo hago, que a lo mejor para mucha gente puede ser un incentivo enorme, ¿cuáles son las políticas que ustedes visualizan? Te lo pregunto a vos, Soledad, de parte del gobierno que vaya a modificar precisamente este status quo del que estamos hablando. Estoy hablando de la pobreza, ¿sí? La verdad que la obsesión del presidente y de todo su equipo es justamente la generación de empleo y de crecimiento de la economía, porque es la forma en la cual un país justamente puede comenzar a cambiar su realidad. La verdad que nosotros apenas asumimos, bueno, fuimos testigos también de políticas que muchísimos, en los años atrás, yo he sido diputada con el anterior gobierno, y por ejemplo, los papás que eran monotributistas no podían cobrar su asignación universal por hijo porque no entraban. Y bueno, este gobierno se lo amplió, se dieron beneficios sociales. Y es más, hoy tenemos un presupuesto con el 76% donde justamente habla un presupuesto social muy importante para acompañar a quienes más lo necesitan. Por lo tanto, creo que categorizar y radicalizar un gobierno de este o del otro lado, creo que ya en la Argentina nos ha hecho mal, este péndulo, ¿no?, de ir hacia un lado hacia el otro. Creemos que este es el camino a seguir, esta es la obsesión que tiene justamente un presidente que sabe realmente que las cuestiones no son de un día para el otro, y su anhelo sí es, obviamente, tender a que la Argentina
cada día tenga menos pobreza, porque creo que es el anhelo de toda buena persona que se dedica a hacer política, ¿no? O que abraza esta función política. Porque si no, realmente, ¿para qué estaríamos en cada uno de esos lugares? Bueno, para eso tenemos que comprometernos, y en esto soy básica, pero creo que esto a la Argentina se la saca sacándonos la hipocresía de encima y entre todos poniendo un granito de arena. Los empresarios que tienen que hacer lo suyo, el gobierno nacional que tiene que hacer lo suyo, las provincias que tienen que hacer lo suyo, y por supuesto los sindicalistas en representación de los trabajadores. Pero creo que la tarea de este año, que no es un año eleccionario, va a ser realmente de buscar consenso. Somos un gobierno que no tiene una mayoría automática en el Congreso, lo cual siempre es una oportunidad para discutir todo. Si no hay consenso para sacar una ley, bueno, se esperará a buscar el consenso necesario. Ojo, la Argentina, todos esos ciudadanos que están pasándola mal no pueden estar esperando la decisión mezquina o mirando las encuestas de cómo el peronismo se reubica para pelear en el 2019. Esto espero que la oposición realmente esté a la altura de las circunstancias. Ya han salido candidatos de Cambiemos que quieren reemplazar a la gobernadora, así que me parece que el ejercicio político de cada uno de los partidos tiene que darse todos los años y no una vez cada tanto. Así que eso me parece que es un error de la democracia. Yo, antes de que nos desviemos por discusiones más políticas quizás que legislativas como la que vos planteabas, creo que hay algunas leyes que han ido de manera muy concreta en relación a esto de tratar de sacar el país adelante y de generar empleo. Por ejemplo, la ley de participación pública-privada es una ley... Y hay que sacar a la gente de la pobreza, es una decisión política, No, básicamente. es una decisión política, es una cuestión de esfuerzo y de trabajo, es una cuestión de confiabilidad del país. Hay una serie de cuestiones que se tienen que dar para que eso pase. Ciencia, de tecnología. Absolutamente. Entonces, creo que la ley de participación pública-privada, fundamental para aumentar la posibilidad de inversión en obra pública, y de hecho vamos a empezar a ver los impactos de ese tipo de legislación a partir de este año. La ley PYME, que le ha dado muchísimo oxígeno a las pymes, que a raíz de las políticas del gobierno anterior tenían grandes dificultades para acceder al mercado de créditos y para poder lograr financiamiento de corto plazo. Eso le dio bastante oxígeno y ayudó en esta etapa de transición. La ley de emprendedores, que facilitó la creación de empresas en la Argentina, que son las pymes las generadoras de empleo fundamentalmente. Gracias a la ley de emprendedores se están registrando 24 SAS, que es la nueva figura jurídica solitaria por día. Respecto al tema de las pymes y los mini emprendedores, guarda con el tema ese, porque una de las debilidades que tienen las pymes y que tienen los mini emprendimientos son que arrancan con toda fuerza y terminan fracasando en el tiempo. Por lo tanto, si no hay una tutoría de aquellos que de alguna manera posibilitan eso, necesariamente se termina transformando en un boom. Totalmente, y eso está en la ley de emprendedores exactamente contemplado. La ley sería perfecta siempre y cuando no se apliquen todas las demás políticas que el gobierno de Cambiemos aplicó. Y además, si existiese la ley también, si se efectivase, claro. Pero digo, si yo vengo de un distrito esencialmente industrial pyme. Las pymes la están pasando mal. Cuando te aumentan las tarifas, no te aumenta la tarifa en tu casa, te aumentan también en la industria. ¿Qué piensan? ¿Cómo es? La apertura importadora, ¿a quién creen que afecta? El costo del financiamiento, cuando ponen las LEVAC al 29%, ¿qué creen? ¿Que no afecta el financiamiento de las pymes? Después quieren inventar esto que en la práctica no funciona. Lo único que le dieron a las pymes con esa ley fue el diferimiento del IVA, maravilloso. Ahora, ¿qué le da? Bueno, me estoy muriendo, no, está bien, te banco 3 mesecitos más antes de que te muera. La verdad, no tiene ninguna finalidad lo que han hecho, al contrario, la verdad que están haciendo cerrar a las pymes en la Argentina y a la industria en general. Ustedes lo saben bien, hay un paper que ha hecho el Ministerio de Producción que debe ser de septiembre del 2016, si no me equivoco, y que plantea justamente que en el sector industrial, que no es el eje de la política del gobierno, el eje está puesto en los servicios, y que el sector industrial tiene que ajustarse. Bien, esto lo plantean abiertamente en un paper del Ministerio de Producción. Con lo cual, no sé por qué ahora hablan de producción, ¿no? Y la verdad... Que bienvenido si lo hablas. Bienvenido si es el camino que quieren recorrer. Hoy tenemos menos empleo que fines de 2015, el déficit no lo resolvieron. La ley del 2014, que cuestionan al gobierno justamente que había el gobierno anterior... No, al contrario, lo celebro, no lo estoy cuestionando. Claro, pero ¿qué hicieron ustedes? Ustedes plantearon... Que de hecho no entiendo por qué la discontinuaron en el 2015. Plantearon... Ahora modificaron y fueron críticos al Ministerio de Trabajo. Y Triaca es crítico de esa ley que vos mencionaste. La verdad que me sorprende, pero debe ser en esto de que tienen la versión A y versión B. Y ustedes plantearon la ley del primer empleo que tomaba parte de eso, que supuestamente generaba empleo para el Plan Belgrano, para las pymes, para
que fue boicoteado por los jóvenes. sindicalistas. ¿Pero qué pasó después? No se Lo boicoteó el sindicalismo. No, ¿sabés qué pasó? Lo boicoteó el sindicalismo. Ustedes lo que hicieron fue directamente reducir las contribuciones patronales, que era básicamente lo que se planteaba ahí. Pero no las reducen para las pymes ni para esos sectores, las reducen para todos, porque el negocio es para Techín, el negocio es para Arcor, el negocio es para el Banco Galicia, no es para la pyme de San Martín. ¿Por qué no plantearon en la reforma impositiva reciente que justamente la reducción de contribuciones patronales fueran para las pymes? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no tiene segmentación esa ley? ¿Por qué no tiene? Bien, ahí me parece que Hernán dio en la tecla, que es que la carga tributaria en Argentina es ridículamente alta. Digo, estamos el 50% por arriba de la media regional. La ley de reforma tributaria fue un avance en ese sentido. Ahora también desconoce algunos aspectos de la ley PYME, como que, por ejemplo, permite que sea tomado a cuenta de pago de impuestos la inversión productiva, lo cual también permite que las empresas que apuestan a su propia empresa tengan que pagar menos carga Perdóname, tributaria. en la ley actual de la reforma lo extendieron absolutamente a todos. Por ejemplo, el pago a cuenta Pero del vos impuesto... tenés algo en contra de Pero las por empresas de gran supuesto, porte, que la verdad que hasta porque diría que si es pueden inconstitucional pagar, ese tipo de tienen discriminación. que pagar. Pero al Si margen- una empresa tiene pero- exorbitancias en sus Te lo ganancias, llevo- como por ejemplo los bancos, te lo ¿por qué llevo- no va a pagar? Te lo llevo al argumento a la ¿Por qué inversa no de va lo a que estás pagar? planteando. ¿Por qué Vos le querés perdonan mantener el un esquema impuesto? tributario que lamentablemente las pymes no pueden afrontar, Explícame. y eso lleva a que la gran mayoría de las pymes tengan trabajadores en negro. Yamil, Que eso no, le da eso una es tremenda mentira. tasa de Eso es mortalidad. mentira, porque ustedes no es no mentira. estudiaron- Yo me no dedico como estudiaron la abogado a informalidad representar laboral. muchas veces o a Explícame. trabajadores o a empresas en juicios que lamentablemente no les Yamil, queda Yamil, otra. a ver, un ejemplo. Hablemos de la realidad, hablemos de la realidad productiva de la Argentina, porque si no Explícame estamos por qué a jodiendo. Cargill Digo, le perdonan los derechos de exportación. Explícamelo. ¿Por qué no los puede pagar? Porque hay una decisión No política. puede Te- pagar. pero Hay te una lo digo, decisión te lo digo política. en números. 2008, 35.000 millones de dólares. Era lo que generó el agro, cayó hacia 2015 a 19.000 millones de dólares la producción del agro. ¿Por qué? Porque le metieron un salvavidas de plomo tributario, ¿Cuánta gente contrató destruyeron Cargill? al agro el ¿Cuánta 50% gente de la contrató producción. Cargill? Ahora que le sacaste la retención y le devolvaste. ¿Cuánta Uno de cada gente? 6 puestos de trabajo en la Respondeme Argentina, eso, por lo menos, eso. se vinculan ¿Cuánta al gente? agro. No es ¿Cuánta un tema de gente? Cargill sí, Cargill no. No contrató a Es un nadie. tema de toda la El cadena campo productiva tiene del agro. 5.000 personas menos. No, Y ustedes deja le de le demonizar duplicaron la empresas, rentabilidad. Hernán. Le duplicaron la Pregunto, rentabilidad. Soledad, digo, la industria automotriz que está afincada en Córdoba, ¿sí? La situación fue bastante compleja siempre. ¿Cuál es la de ahora, sí? La actividad, bueno, se Digo, había acordaron- suspensiones y un montón de Sí, se cosas. acordaron determinados acuerdos justamente con el gobierno, donde, bueno, hicieron un esfuerzo, tanto el gremio como los empresarios, para lograr una mayor inversión y fue uno de los acuerdos de diálogo que la Argentina necesita, juntamente que seguramente con otros sectores que bueno, van dando sus respuestas. Quizás que, como todo, lamentablemente también tenemos un socio que ha sufrido alguna crisis institucional que también afecta a la Argentina. También es cierto que la Argentina había roto todas las relaciones con el mundo. Yo creo que si bien debemos proteger a nuestra gente en determinadas cuestiones, tampoco podemos ser, digamos, vivir aislados del mundo, porque esto no es la realidad. Lamentablemente no podíamos no tener vinculaciones o relaciones. Nuevamente la Argentina se insertó en el mundo y bueno, esto va a ir avanzando a medida que efectivamente se va dando. La verdad que yo escucho las posiciones, las cuales respeto y amo la disidencia, pero bueno, también hay que entender que hace poquito ha pasado una elección y que Cambiemos Hoy ha sido efectivamente reelegido, digamos, dándole nuevamente la confianza por otros 2 años más y muchas veces lo que se vive, lo que se ve lamentablemente en el Congreso o en las cuestiones de la instalación de que todo está negativamente, la verdad que creo que la sociedad tampoco ha comprado eso, porque justamente la sociedad diferencia. Mira que dicen que la imagen de Macri Sí, cayó 10 puntos. obviamente. ¿Cuántos que el que trabajadores ejecuta- tiene la industria automotriz hoy? Tiene 4.000 menos que en diciembre de 2015. ¿Sabes cuánto autos se venden? El 50% más que en Fue el el año récord, 2014 y prácticamente. 2015. ¿Sabes cuánto producimos? 20% menos. Hay que ¿Sabes decirle dónde a está la los diarios que diferencia? se informen. Todos los autos nuevos que se compran y se venden en la Son Argentina son importados. importados. Pero bueno, ¿qué quiere que haga? No sé. Bueno, también, la verdad también, que omite, no. también omite Hernán mencionar que buena parte de la producción automotriz argentina está destinada a Brasil, que Brasil estuvo lamentablemente en caída en los últimos
largos años. Recién este año probablemente Brasil tenga un muy buen año. De hecho, Así es. ya ante las ¿Cuánto expectativas, cayeron las ya exportaciones? ante las Ha sido expectativas récord de positivas, patentaje. ya ante las Y va a expectativas seguir en positivas de crecimiento. crecimiento, 5% cayeron las exportaciones. Saliendo, No existe. incluso, si querés, del sector automotriz, la balanza comercial argentina es la mayor del mayor déficit que ha tenido históricamente Argentina. O sea, se ha intentado, por ejemplo, que con las importaciones se disciplinen los precios y el sector textil, que es uno de los sectores más complicados en materia de importaciones, cuando vos mirás el índice de inflación, ves que la inflación en ese sector fue aún del 16% cuando se destruyó la industria textil en la provincia de Buenos Aires. No sé cómo será en otros lugares, pero la provincia de Buenos Aires está pasando una situación muy grave en materia. Entonces, digo, me parece que, y esto por ahí como sugerencia, creo que tienen que recalibrar las políticas productivas en Argentina porque de otra forma no vamos a conseguir. Hay algo importante sobre recalibrar a tiempo, y creo que es lo que este gobierno hace permanentemente. En el 2012, el gobierno anterior instituye las de JAI, que ya en aquel año le declaran que eran ilegales. El gobierno anterior decidió mantenerlas hasta que en el 2015 la Organización Mundial del Comercio le dicen las de JAI no van más. Esa medida de proteccionista es ilegal y si no te quedas afuera de comerciar con el mundo. Hoy cambió el mundo. Si hubiera ¿no? ganado Scioli, Hoy con Trump si hubiera es ganado distinto. Scioli, Claro. Del Caño, Hoy con Trump es Altamira, distinto. Massa o Macri, las de JAI en diciembre del 2015 se terminaban, con lo cual Argentina inevitablemente Por eso tenía iba a que tener ganar Adolfo Rodríguez. igual y con Adolfo No, también no. bueno, otro default hubiera sido, no sé. El punto concreto es que Fuiste candidato, nah, ¿verdad? ya sé, lo digo con cariño. ¿Fuiste candidato? Estoy Por haciendo eso, una digo. chicana amorosa. Ah, no, pero no, ese tipo de chicanas no, nunca son amorosas. Ahí va, por eso. Entonces no importa quién hubiera ganado, la realidad es que en Argentina, en el 2015 las de JAI caían, con lo cual toda la industria iba a estar expuesta a tener que enfrentar las consecuencias de un cambio, de una medida proteccionista que era ilegal. Hay muchas Y lamentablemente, medidas perdón, y te también quiero- vos debes conocer que en te- Estados te Unidos cierro con esta idea. las medidas pararancelarias Correcto. son las más grandes del Pero mundo. correcto, Argentina y de también hecho, podría y de tener hecho, medidas y de hecho acá, pararancelarias. de hecho acá en los 90 también se aplicaban las medidas pararancelarias. Por ejemplo, Siempre fue el digo, país que menos medidas pararancelarias se utilizó, pero ¿no? lamentablemente perdieron la oportunidad del 2012 al 2015 de generar competitividad en la industria local o buscar medidas pararancelarias para que la industria local pudiera competir. Bueno, se hablemos de lo fumaron que está 4 pasando años hoy. Digo, muy oportunos. hoy 390.000 millones de pesos en Levax estaban en la consideración de cómo seguía todo esto. Digo, ¿cómo ven el rumbo de la economía en ese sentido que para nosotros que tenemos una economía dolarizada tiene mucho que ver, ¿sí? Digo, el tema de cada vez que se dispara el dólar nos genera un estupor que nos provoca a todos realmente mucho miedo porque no sabemos dónde estamos parados y porque sabemos que de alguna manera nos va a afectar. No sabemos cómo, pero nos va a afectar. ¿Cómo lo ves? ¿O cómo lo ven ustedes? ¿Sí? El sector que más ha crecido en Argentina ha sido el bancario y el tema de las LEVAX era un instrumento que ya existía antes, pero que estaba limitado a ciertos. ¿Pero vos sentís que se va a disparar el dólar? Yo creo que la conferencia del 28 de diciembre lo que marcó fue eso, ¿sí? Que se va a relajar la política monetaria que se implementa a través del Banco Central y que esto va a implicar naturalmente un tipo de cambio más alto, porque además también en Rosario vimos hace muy poquitito que se estaba pidiendo un tipo de cambio de 30 pesos para poder ser competitivo en materia agropecuaria. Yo creo que nosotros tenemos que ir más allá de eso. Digo, uno se queda como con las luces bajas del auto. Digo, poniendo las luces altas del auto, uno tiene que entender que la competitividad en el mundo no es devaluación continua, porque si no todos estaríamos en una guerra de devaluación continuamente. Digo, el sector agropecuario argentino es el sector que está en la frontera del conocimiento, está en el estado del arte y necesitamos otro tipo de competitividad para Argentina. Yo creo que tiene que ser a través de la industria, de los servicios industriales y de los servicios agropecuarios, pero necesitamos una política activa, expresa, para lograr eso. Cuando vos tenés un carry trade tan grande, si queremos la bicicleta financiera que se generó desde el advenimiento de la gestión de Macri en adelante, lo único que se genera es que esos intereses se concentren en pequeñas manos, muchos que se van al exterior y que ni siquiera necesitan hacer un gasto en Argentina, porque desde un botón en Manhattan deciden hacer un pase de dólares al Banco Central, se cambia a pesos y con el dólar estable se lleva una rentabilidad del 20% en dólares. ¿Va a poder sostener el dólar el gobierno? Mira, creo que el gran cambio en relación a esto que estamos hablando es que el gobierno hoy no controla el dólar. Digo, justamente el cambio del sistema de tipo de cambio fijado por el Banco Central lo como controlaba había a antes, través de la al LEVAX. tipo- Seguro, al seguro. tipo- Siempre no, se puede- administra el tipo puede- de cambio en todos digo, los países puede- del mundo, puede ¿no? incidir, pero justamente hay un sistema de flotación que de hecho dejó, correr al dólar en el último tramo y el mercado ajustó automáticamente, y lo que permite eso, por ejemplo, es limitar a los
capitales especulativos, porque al no saber cuál va a ser la rentabilidad, porque el gobierno no te sale a garantizar que de golpe no se devalúe, justamente evita la caída, la entrada de capitales especulativos que no le hacen bien a la Argentina, y vamos a coincidir todos. Digo, han entrado ahora, un montón, ¿no? Han entrado un montón. Que Lo que más entró en Argentina. de el hecho, control no estaría funcionando. lamentablemente, no hay muchos otros mecanismos monetarios que se puedan instrumentar para controlar la cantidad de emisión monetaria que usaron para financiar el déficit fiscal ustedes. Así que, por algún lado, lamentablemente, había que salir a Las corregir. LEVAC son exclusivamente de ustedes. Bien. Todo. Sí, el déficit fiscal Me heredado. queda Soledad mismo que y tienen vos, ustedes. y le di la palabra a todos. Y Corrigiendo con eso la cerramos macro. el programa. ¿Cómo está Cambiemos en Córdoba? ¿Cómo va a resolver el tema del 2019? ¿Quién va a ser el candidato a gobernador? ¿Sí? Bueno, nos queda un año Gobernadora. Mestre quiere ser. ¿sí? Sí, hay varios, bueno. Mario Negri quiere ser. Baldassi es el caballo del comisario del presidente. ¿Vos querés ser? Seguramente. ¿sí? La verdad que hay, gracias a Dios, hay muchas figuras que Cambiemos hoy puede tener. ¿A Juez a qué hicieron trabajar. con Juez? ¿Qué hicieron con mi amigo Luis Juez? Lo estropearon, pobre Luis Juez. Amigo mío, un hombre de consulta permanente. Lo tengo que traer a Luis Juez, que es amigo mío, y ahora está capululando por todos lados sin saber dónde. ¿Dónde lo ubicaron a Juez? No sé, la verdad que no hace muchísimo que no lo veo también, así que seguramente será útil en algún lugar de Pero ¿cómo lo van gobierno. a resolver? Y la verdad que uno anhela que haya una competencia, primero ponernos de Pero eso es acuerdo. radical. Y seguramente, si no nos ponemos de acuerdo, dejar que todas las personas que tengan la aspiración sana poder competir, que creo que es lo mejor y lo que va a fortalecer el espacio Cambiemos en Córdoba, que estamos muy seguros de que Córdoba necesita un cambio. Hace 20 años que gobierna el mismo partido político y estamos preparándonos para eso. Vos, y cerrás, lo último que me quieras decir. No. Y les agradezco a los cuatro que realmente hicieron un No, programa yo, fantástico. ¿sí? Retomando un segundito la Sí. cuestión de la bicicleta, creo que el gobierno se metió en un berenjenal, en una encrucijada propia, que es que generó finalmente una bola que cuando vos no sostenés la tasa demasiado elevada, efectivamente el excedente de guita se te va al dólar y eso tiene efectos inflacionarios. Y ahora tiene un problema, que es que no les dan los números para el crecimiento económico de este año. Entonces, no sabe qué hacer, ¿no? Y esta es la disputa un poco que se vio justamente en esa conferencia de prensa, donde Sturzenegger estaba evidentemente muy incómodo, y donde el gobierno, de nuevo, no sabe para dónde retomar o para dónde salir, en un escenario además donde no ha sido exitoso, porque hay algo que está claro, que esa política, la política monetaria que han implementado respecto de la inflación fue un rotundo fracaso. Bien, les quiero agradecer, este fue el primer programa del año, así que seguramente los voy a tener muchas veces aquí en el estudio compartiendo conmigo esto que tiene como propósito tratar de ayudar a que la gente piense, a que de alguna manera vaya tomando posición.